Los videojuegos generan emociones. Son obras capaces de conectar con nosotros y permanecer a través del tiempo. Es posible que hayas visto de cerca su evolución, en cuyo caso sabrás lo poderoso que puede resultar el buscar y jugar los títulos de nuestro pasado, aquellos que nos han acompañado desde nuestra niñez. Se trata de un viaje directo hacia un gran abismo lleno de nostalgia. La familiaridad que estos títulos nos generan, la delgada línea entre la realidad y la ficción, puede crear nuevas experiencias, nuevas historias capaces de causarnos cierta intriga, cierta curiosidad o directamente miedo. Es precisamente aquel pasado el que nos puede entregar los mejores ejemplos de dichas experiencias, pues vivió un momento único e irrepetible en la historia, uno que cambiaría el status quo para siempre, la transición hacia el mundo tridimensional. Se trata de un intento de replicar nuestra realidad a través de maneras creativas e innovadoras, un intento por explorar a fondo aquel mundo del entretenimiento que durante tanto tiempo nos ha logrado sacar más de una sonrisa. ¿Qué otro juego sería capaz de representar a la perfección todo lo anteriormente mencionado, más que It's me, Mario! Hello! el impacto de este videojuego fue tan grande que hoy en día sigue dando de qué hablar? Sumados a sus misterios y a su antigüedad, se crea la atmósfera perfecta para jugar con lo familiar y lo desconocido. Gracias a esto han surgido infinidad de historias alrededor de este videojuego, historias que no hacen más que evolucionar con el tiempo, pues Mario 64 es eterno, y su esencia es tan reconocible que el simple y sutil acto de eliminar algún elemento puede causarnos cierta impresión. Por razones como esta, Super Mario 64 siempre suele adaptarse al terror que se encuentra de moda, desde la era de los creepypastas y cartuchos malditos hasta icebergs y los media. Súmale ahora los ARGs y el terror análogo. Parece ser que cada subgénero del terror tiene su copia personalizada de Super Mario 64. Ciertamente el terror análogo alrededor de este videojuego es intrigante. Escuchar las historias de los desarrolladores que supuestamente participaron en su beta, o ver cómo la comunidad creaba una a una diferentes escenas misteriosas o aterradoras. Todo esto es capaz de funcionar a la perfección debido a que el videojuego sigue siendo relevante gracias a sus recientes descubrimientos. Nos gusta porque se trata de Mario, una figura alegre y divertida que vivió y acompañó la infancia de muchos. ¿Cómo podría convertirse esa sensación en terror, en misterio? Este videojuego marcó un antes y un después en la historia, y su potencial, aún hoy, parece ser ilimitado. Por esta razón, el terror alrededor de él se siente tan real. Su naturaleza hace que lo verdaderamente familiar parezca aún más inquietante de lo que en realidad es. El hecho de conocer tanto, pero al mismo tiempo tan poco, de este videojuego, nos causa cierta extrañez. Nos hace preguntarnos qué es real y qué no lo es. Sin lugar a dudas, todas estas historias son excelentes e interesantes, pero considero que el misterio más grande al que llegó a estar asociado no tendría nada que ver con Mario, sino Luigi. Desde que tengo memoria, he escuchado los rumores de que Luigi iba a formar parte del videojuego. Después de todo, había una estatua en forma de estrella con la inscripción L is real. L es real. Gracias a esto, centenares de personas utilizaron las herramientas de las que disponía la comunidad para tratar de convertir esto en realidad. Otros, en cambio, alimentarían más el mito con historias, creepypastas
e incluso tutoriales con los pasos exactos que debían llevarse a cabo para desbloquear a este personaje. Sería entonces cuando varios usuarios comentarían recordar haber visto un video, uno donde alguien indicaba los pasos para desbloquear a Luigi. No obstante, el video se trataba de una broma más del montón, un video que contenía un screamer, un video que ahora mismo se encuentra perdido. La búsqueda tuvo varios resultados. En primer lugar, el archivo de internet no almacenó rastro alguno de dicho video, pero sí su miniatura. Junto al nombre del canal, también se supo que estaba editado con Movie Maker, que la pantalla fue grabada con un celular y que el screamer utilizado era el popular zombie del comercial de Keyfi. 15 de agosto del año 2007. Un canal de YouTube con el nombre LorusMan17 publicaría un video con el título Super Mario 64 Big Star Secret. Luego de grandes cantidades de odio y comentarios negativos de gente que creyó ser cierto, Lorus lo pondría en oculto, solo para darse cuenta al poco tiempo de que lo habría eliminado para siempre. La evidencia más sólida e irrefutable de la existencia de este video es una reacción de 30 segundos de un niño junto a su familia, por lo que se le considera como contenido parcialmente encontrado. What did I leave it? I don't know if it's... Wait, move! I cannot see. I don't know if this is the video. Ciertamente Mario 64 no deja de sorprendernos, y la existencia de Luigi, aquel rumor que se extendería a través del tiempo, luego dejaría de serlo. En el año 2020, Nintendo sufriría la filtración de terabytes enteros de información. En ella se alojaban los prototipos de varios de sus clásicos, Star Fox, Ocarina of Time y por supuesto Super Mario 64. Estas filtraciones no tardaron en incorporarse a los emuladores, y carpeta tras carpeta irían apareciendo joyas impensables, entre ellas 3 archivos con un nombre bastante familiar. La razón de su desuso tenía que ver principalmente con problemas de rendimiento de la consola, pero lo cierto es que, 24 años después, aquello que se había convertido en una broma, en uno de los misterios más intrigantes de la historia de los videojuegos, terminaría siendo completamente real. L es real. El patrón de Luigi se extiende a leyendas de las consolas de Sony. ¿Cuántos no intentamos desbloquear a Nitrous Oxide en el juego de carreras Crash Team Racing? Pero el terror asociado a Mario 64 no solo estaría atado a un videojuego, sino también a toda una consola, la PlayStation 1. Para quienes crecieron con ella, para quienes experimentaron el horror generado por los títulos de la PS1, sabrán que la ambientación y atmósfera generada por ciertos videojuegos también puede hacer que algo familiar rápidamente se convierta en algo inquietante. Ya sea la sensación de soledad laberíntica de Shadow Man, las misteriosas cinemáticas de Twisted Metal, o los horrores de Silent Hill y Resident Evil. Quizá no conoces del todo la naturaleza siniestra y extraña de un videojuego en particular. LSD Dream Emulator, mejor conocido en español como el emulador de los sueños, fue lanzado únicamente en Japón y estaría basado en el diario de los sueños de Hiroko Nishikawa, por lo que rápidamente destacaría al no ser una experiencia muy común entre la competencia. En este videojuego te desplazas a través de extraños ambientes,
cada cual con detalles que lo diferencian unos de otros, desde extrañas pesadillas hasta inquietantes sueños psicodélicos. Este videojuego te guía a través de un sistema que teletransporta al usuario al tocar prácticamente cualquier objeto. LSD se convertiría en un juego de culto, uno capaz de llevar aquellas cosas que olvidamos apenas despertamos hacia un nivel de ficción capaz de generarnos impresiones, quizá una forma más de arte, una inspirada en la realidad que algunos son capaces de experimentar al dormir, pero no es la única manera en la que se puede conectar al mundo real y contar una historia interesante al mismo tiempo. Petscop es sin duda una de las series de terror más interesantes que hay sobre Internet. En ella se narra una terrorífica historia a través del antiguo formato Let's Play, algo capaz de causarnos una inmediata simpatía por el protagonista. Somos capaces de ver sus reacciones en tiempo real, de ver cómo explora los rincones de la última copia de este misterioso videojuego, de ver cómo sus gráficos, su ambientación y su estética logran causar la escalofriante impresión de ser un juego real. Es todo tal la historia de otro nivel más de inmersión que cautivaría a toda la comunidad durante su existencia. Por supuesto, Petscop no sería el único videojuego en aprovechar esta conexión. Valle Verde también exploraría los rincones olvidados de la PlayStation 1 con su propia historia llena de monstruos surreales y terrores ocultos en una cinta VHS. Inspirado enormemente por Petscop y Animal Crossing, esta historia es capaz de cautivar de nuevas maneras al explorar temáticas como la religión y populares leyendas urbanas de Argentina. Sé que más de uno quisiera poder adentrarse y explorar por su cuenta estos, entre comillas, videojuegos cancelados o cartuchos perdidos, pero por alguna razón, el simple hecho de suponer, de creer que algo así pudo haber llegado a existir en su momento, es capaz de generar un aura de misticismo lo suficientemente importante como para motivar a más gente a alimentar estas historias. Un ejemplo de ello es un videojuego que jamás existió, Catastrophe Crow, o títulos malditos que han sido creados por la comunidad con la intención de preservar esta esencia de terror. Te presento Haunted PS1, una serie de compilaciones influenciadas por la representación gráfica tan característica de los juegos de la PlayStation 1. Desde el género de terror hasta la exploración, cada copia publicada en Haunted PS1 es capaz de entregarnos un aire de misterio y soledad a través de diferentes mecánicas que aprovechan esa estética low poly y esa extraña sensación de realidad. Todo este nuevo género ambientado en videojuegos de la PlayStation 1 fue recibido de buena manera por las comunidades, ya que no solo se trata de un espacio recopilatorio con decenas de videojuegos creados por talentosos programadores, sino que es capaz de crear un nicho de terror totalmente nuevo e interesante que aprovecha elementos como los espacios liminales, pasillos laberínticos y nublados, soledad y la sensación de que alguien está observándote. Creo que estos discos demo realizan un trabajo excelente al combinar historias con la magia nostálgica de esta consola. Los gráficos se ajustan a la perfección y crean la sensación de estar jugando a una de esas joyas de nuestro pasado, pero al mismo tiempo es capaz de ser lo suficientemente innovador como para causarte más de una sorpresa. Por esta razón, no se te haga extraño que videojuegos como Iron Lung sean tan populares y aclamados en la comunidad.
¿Qué tienen en común Aoni, Omori y Yumeniki? Todos fueron desarrollados con diferentes versiones del RPG Maker, un popular recurso para el desarrollo de videojuegos de este estilo. Cada uno de estos juegos narra historias a través de recursos interesantes, desde explorar mundos basados en sueños extraños y siniestros, experimentar el horror psicológico basado en temas como la ansiedad, la depresión y el trauma, o simplemente sentir el miedo de ser perseguido constantemente por algo. Estos juegos se han ganado un espacio en el corazón de la comunidad al cautivarla con su narrativa y acertijos, pero hay otro juego creado en RPG Maker que contiene un misterio que aún no ha podido ser resuelto. Utajo no Tatari, o en español, La maldición de Utajo, sigue la historia de una chica que sufre la desaparición de un miembro cercano de su familia. Desde aquella desaparición, varios fenómenos extraños comenzarían a ocurrir. Como en cualquier videojuego, será nuestra tarea investigar qué ocurre tras estos eventos, lo cual llevaría al personaje a una mansión abandonada para realizar dicha búsqueda. Una vez regresa a su hogar, estos eventos comenzarían a tener lugar conforme exploras y completas acertijos. Si bien el juego se volvería popular en Japón, realmente nunca se habría promocionado en Occidente, por lo que no cuenta con una traducción oficial. Sin embargo, su fama sí que se extendería por otras razones. El juego hace uso de imágenes de cadáveres y rostros aterradores que aparecen en momentos inesperados del juego para asustar al usuario. Al ser un juego de terror, estos recursos casi que se dan por sentado, pero lo que no esperaban varios usuarios era toparse con un error capaz de bloquear el juego en su totalidad. En momentos avanzados del juego, Utajo se toparía con este santuario Shinto. Alrededor habría pocas decoraciones sin mayor sentido. Sin embargo, parece que el juego se anticiparía a un tipo de usuario más curioso. Si exploras el perímetro de la casa, pronto observarás estos tres toris, un tipo de puertas tradicionales que simbolizan la transición de lo mundano a lo sagrado. Naturalmente, existe una alta probabilidad de que un jugador atraviese dichas puertas, pero al hacerlo, se activa un error bastante inesperado que fuerza al jugador a tener que cerrar el juego para continuar con su exploración. Existen numerosos gameplays en YouTube que llegan a este mismo error, y sobra decir que la imagen parece ser un cadáver. Los pasos para encontrarse esta imagen parecen ser demasiado específicos como para tratarse de un posible error o glitch, pero sea quien sea que haya programado este videojuego, continúa siendo un misterio el por qué la pondría allí en primer lugar. Por supuesto, tratándose de Utajo no Tatari y de su siniestra atmósfera, muchos jugadores comenzarían a rumorar que la imagen era en efecto real. Lo interesante es que en ningún otro lugar del videojuego sucede algo parecido. Muchos de los sustos que aparecen tienen que ver con la linealidad de la historia y aprovechan ese efecto inesperado sobre el jugador. Pero esta imagen destaca sobre todas las demás por su extraña manera de presentarse al mundo. En el año 2014, en el subreddit Creepy Gaming, el usuario You're Not Real comentaría haberse topado con dicho glitch, convirtiéndose en una de las primeras discusiones alrededor de este extraño misterio. Al principio pensé que era parte del juego,
No parece que pueda progresar más allá debido a este mensaje. Casi parece ser la advertencia de un posible error interno. La pantalla aparece en negro y comienza a parpadear 4 veces. Luego aparece esta imagen. Un sonido discordante se reproduce sin parar. El juego permanece de esta forma hasta cerrarse. No creo que esta deba ser la forma en que termina. Alrededor de esta experiencia, muchas personas comenzarían a comentar sus propias interpretaciones, además de algunas sugerencias. Mi teoría: ¿obtuviste el juego de forma legal o hiciste algo para editarlo? Porque conozco algunos juegos que implementan elementos antipiratería o antihackeo de maneras similares. Se ve demasiado aterrador para no ser intencional. Creo que el desarrollador lo programó para castigar a hackers y piratas, y puede que haya un error que cause esto, incluso si lo juegas legítimamente. Sea lo que sea, la imagen es ciertamente aterradora, y varios interpretan la posibilidad de que se trate del cadáver de la madre de Utaho. El hecho de llegar a insertar la imagen de un cadáver entre los archivos del videojuego y configurar una serie de pasos específicos para activar su aparición hace que este misterio sea un poco más siniestro. Algunos de los textos en pantalla alimentaban aún más la idea de que se tratara de un error, y al detallar aún más cada trozo de texto, algunos usuarios se darían cuenta de algo en particular. Los caracteres seguían un patrón bastante conocido. Aquel que parece ocurrir cuando la fuente de un texto no es compatible o no puede presentarse como es debido. Pequeña actualización. Cambié el idioma de mi sistema local a japonés, como Raveler sugirió. No parece haber solucionado el bug, pero el texto parece visualizarse ahora correctamente. Aquí hay una tercera imagen con los caracteres en japonés. Quizá alguno de ustedes pueda traducirlo nuevamente. Por favor, confirmar. Lugar, fecha, Utaho no Tatari 2. Cortando el brazo. Los datos están siendo dañados. Posiblemente sea... El texto continúa con mensajes de algunos personajes, quizá localizados en diferentes escenas del juego. Pero la verdad de este error es que se encuentra dentro del videojuego y parece haber sido creado a posta. Quizá sea una forma de easter egg, quizá sea una manera de ocultar una imagen de un cadáver real. Por cierto, la imagen se encuentra en una carpeta con un nombre peculiar: Yabai, un término que antaño era utilizado por prisioneros para referirse al peligro de ser atrapados. Luego, se utilizaría para describir situaciones inesperadas, incómodas y peligrosas. Si se trata de un cadáver real o no, no es la primera vez que se presenta este fenómeno en el mundo de los videojuegos. Se buscan juegos. Venderemos tus juegos originales de Super Nintendo. 1/3 del total de la ganancia será tuyo. Aceptamos juegos de todo tipo, así que por favor envíenos sus cartuchos. Nos pondremos en contacto con usted después de cuidadosas consideraciones. ¿Te gustaría vender nuestros productos en tus tiendas? Estamos buscando distribuidores en todo el mundo. Daremos grandes descuentos para órdenes de más de 50 piezas. Por favor, pregúntanos por más detalles. Este sería el texto de la presentación de uno de los videojuegos más extraños jamás creados para la Super Nintendo, Hong Kong 97. El videojuego parece ser una forma de propaganda política en contra del comunismo, y a través del texto de su, entre comillas, historia, se logra entrever que el protagonista sería el hermano de Bruce Lee, Chin, la representación de Jackie Chan. Chin deberá encargarse de terminar con los 1.2 billones de comunistas mientras China realiza un plan secreto. Inmediatamente después de esta presentación, el juego salta a la acción. El jugador deberá ir acabando con los enemigos que aparecen en la parte superior de la pantalla, pero rápidamente se nota que algo no está bien. Al momento de acabar con cada uno de ellos,
Luego de una pequeña explosión en forma de hongo, aparece una imagen pixeleada de un cadáver. Todo esto acompañado de 5 segundos de una canción que se repiten durante todo el juego. Hong Kong 97 presenta diferentes figuras políticas de China, siendo una de ellas el jefe que aparece al final de cada nivel. Pero lo más extraño ocurre cuando entras en contacto con cualquier cosa y pierdes el juego. Sumado a lo que parecen ser textos de un video VHS, el cadáver al final de Hong Kong 97 ciertamente llamó la atención de todos. ¿Quién era esta persona? Décadas después, se lograría encontrar el documental de donde aparecería el cadáver, confirmando lo que muchos temían. El documental en cuestión actualmente está disponible en YouTube con narración en portugués. Este presenta una serie de escenas bastante horripilantes ocurridas durante la Guerra Civil de Bosnia. El hombre en cuestión era un musulmán asesinado antes de poder ser rescatado junto a otras víctimas de la guerra. El documental Arquivos da Morte Guerra presenta uno de los horrores vividos durante los años del lanzamiento de Hong Kong 97, es decir, entre 1992 y 1995. Además presenta imágenes tan impactantes que es increíble que continúe disponible en la plataforma. Algunas de ellas presentan escenas tipo película Mondo, dolorosos rituales y autopsias de bebés. Hong Kong 97 no sería el único juego asociado a Happy Software Ltd. Yumio ga Chijimaru, o traducido al español, La esperanza de vida se acorta, más que ser un videojuego de la Super Nintendo, se trataba de una gran cantidad de imágenes horribles, cada una apareciendo inmediatamente después de la anterior sin ningún tipo de jugabilidad disponible. La lista descrita por los artículos que hablan sobre este videojuego nos dejan en evidencia lo horripilante de esta creación, y como mera curiosidad, el 19 de febrero de 1997, Deng Xiaoping, dictador comunista, moriría a causa de una infección en sus pulmones. ¿Coincidencia? Hong Kong 97 inspiró otro videojuego con un aire bastante similar, Taiwan 2001, uno que, a diferencia del primero, se distribuía a través de disquetes, tratándose de un juego de computadora. Su historia era bastante similar y también hacía alusión a la política. Sin embargo, este videojuego no contaba con imágenes desagradables. No obstante, eso no elimina su aura de misterio, pues actualmente se encuentra perdido. Hablando de juegos para computadoras, quizá en algún momento de tu vida te hayas topado con juegos de este estilo, joyas del pasado conocidas por traernos populares memes y extraños rompecabezas. Uno de esos videojuegos es The Museum of Anything Goes, el museo donde todo vale. Surreal y en ocasiones inquietante, este museo representa de forma oscura el entretenimiento de los juegos de la era CD-ROM. Varias de sus escenas son bastante peculiares y fuera de contexto. Este museo no se parece a nada de lo que has visto alguna vez. No hay guardias, no hay reglas, no hay límites. Sé parte del imaginario y experimenta la emoción de este increíble museo interactivo. A diferencia de varios de los misterios que hemos visto hasta ahora, este museo es inquietante sin tener la intención real de serlo. Su antigüedad es capaz de alimentar un poco más esa intriga y tensión inexplicable de los juegos de exploración. La liminalidad de sus laberintos se rompe de manera abrupta por lo que parecen ser piezas de arte surreal, fuera de todo sentido.
inexplicablemente fuera de lugar. No obstante, estamos aquí para hablar de un misterio encontrado por un streamer, uno con el cual se habría topado en pleno directo. Oh my god, that's a dead body. Get me out. The fuck is this shit? Was that educational? Este streamer se encontraría con lo que parecía ser un cadáver real, todo frente a cientos y cientos de personas que observaban igual de perplejos. En el museo, en una sección en particular, aparece una pintura con lo que parece ser un camino hacia el cielo. En la parte inferior aparece un botón acompañado de un texto. Da clic a este botón si quieres ver a alguien caer del cielo. Si continúas, el juego creará una pequeña historia intentando hacerte sentir culpable de lo que ocurre a continuación. Mira lo que hiciste. Ahora debes ir a su funeral, pero primero debes cavar una tumba. Pronto se nos presenta una escena con el siguiente texto. Hagas lo que hagas, no des clic en la tumba. Lo vas a lamentar. Claramente la intención es que el jugador dé clic y se tope con la escena que vimos anteriormente. Sin embargo, lo que aparece en ella no parece tener una forma específica. Sí, se trata de algo que claramente es orgánico, pero el juego se aprovecha de ese instinto que nos hace pensar que se trata de un cadáver humano. Primero vemos a alguien cayendo del cielo, luego tenemos que atender su funeral. Es evidente que la pieza faltante será ver su cadáver, posiblemente creando así uno de los primeros screamers del mundo de los videojuegos. El museo trata de esta misma temática en otras ocasiones. Juega constantemente con la sensación de extrañez que es capaz de construir experiencia tras experiencia tras experiencia. Todo resultando en una sensación de inquietud constante de formas similares a juegos que vimos anteriormente. Las pinturas y escenas surreales crean aún más misterio alrededor de todo el juego. Presentan obras únicas con la intención de resguardarlas en el tiempo, pues es exactamente lo que hace un museo. Y en este, todo vale. Quizá conozcas una de las leyendas urbanas más populares del mundo de los videojuegos. Un juego que no trata sobre la muerte, ni mucho menos tiene el mal gusto de presentarte material gráfico sobre la misma. En cambio, se rumora que este era capaz de predecirla. No hablamos de otro juego más que Taboo, The Sixth Sense, un juego desarrollado por Rare para la clásica NES. El juego en cuestión emula una lectura de tarot y supuestamente en varias ocasiones llegó a predecir la trágica muerte de jóvenes jugadores, por lo que fue rápidamente retirado del mercado. Detrás de todo esto existe una obvia realidad. El juego fue un fracaso, tanto en críticas como en ventas. No hace falta observar mucho más allá para entender por qué sería retirado del mercado. Lo demás puede tratarse de una coincidencia. Pero lo que quizá no fue del todo una coincidencia fueron las muertes causadas y asociadas a un juego arcade de los 80. 3 hombres jóvenes. Todos murieron frente a la presencia de un villano muy peculiar. Una carita feliz, conocida como Evil Otto.
videojuego en cuestión es Berserk, y el objetivo alrededor de él es conseguir la mayor cantidad de puntos destruyendo robots asesinos. Todo mientras avanzas por un gigantesco laberinto. Si tardas más de lo necesario en una sola habitación, este extraño personaje comienza a perseguirte. La descripción en la lectura oficial del videojuego dice lo siguiente: huiste presa del pánico porque sabías que no podrías matar a Ivy Lotto y que, una vez te atrapara, nunca ibas a escapar. En horas de la noche del día sábado 3 de abril de 1982, Peter Bukowski murió de un ataque al corazón a sus 18 años de edad. Todo esto luego de obtener el récord de puntaje en el videojuego Berserk. Este sería el primer caso de la historia donde una persona moriría mientras jugaba un videojuego. Si bien se confirmó en su autopsia ciertas irregularidades en el estado de su corazón, la gente comenzaría a especular que el detonante de su muerte sería Berserk. Pronto saldría información de que meses antes de Peter, otro joven más, Jeffrey Daly, moriría al obtener 16.660 puntos. Sin embargo, esta información no es del todo verificable, por lo que podría tratarse de una leyenda urbana que se extendió rápidamente luego de la muerte de Peter. No obstante, unos pocos años después, en 1988, mientras Edward Clark Jr. se encontraba jugando con una moneda que había encontrado junto a la máquina, Pedro Roberts pronto reclamaría que la moneda era suya. Así comenzaría una pelea donde este último terminaría apuñalando en el corazón a Edward. Todo en el mismo arcade, frente a la misma máquina, en la presencia del mismo enemigo que hace unos años había presenciado la muerte de Peter Bukowski, Ivy Lotto. Lo cierto es que el horror es un poco mejor cuando intenta ser lo más real posible. Hemos visto estas técnicas en otros estilos artísticos con resultados ciertamente asombrosos, pero muchas veces mitos y leyendas urbanas pueden originarse detrás de cosas que realmente sucedieron, muertes que sí llegaron a ocurrir, videos que sí llegaron a grabarse. Quizá Ivy Lotto sea una de esas terribles coincidencias que encontramos cuanto más nos concentramos en buscar patrones, conexiones que parecen no tener sentido, pero a lo largo del tiempo y a través de la historia pueden llegar a tener todo el sentido del mundo. Pueden llegar a conectar todas las historias como un hermoso ejemplo del efecto mariposa. Las muertes de Berserk podrían haber resultado en la leyenda de Polybius. La leyenda Polybius pudo contribuir enormemente a la fama de los creepypastas. Los creepypastas llegaron a crear historias sobre los cartuchos malditos, y los cartuchos malditos crearían nuevos géneros de horror que, a pesar de tratarse de un trabajo de ficción, me alegra mucho que hoy en día sean una realidad. Te ha hablado el señor Fractal y gracias por ver el video.